Pacífico, dando vueltas y haciendo luchas por los territorios del Pacífico, y para mí y para todos los colombianos no puede ser un mayor orgullo tenerla a ella aquí, representando al país, representando esta causa y convocando, creo yo, como una de las primeras veces, una conversación explícita con expertos mundiales que ya vamos a presentar en un momento, sobre la intersección entre justicia climática y justicia racial. El cambio climático, tanto en la negociación de la COP como en otros espacios, inicialmente se entendía como un asunto más técnico, más abstracto, más de ciencias exactas, ciencias duras, entre comillas. Con el tiempo se fueron incluyendo consideraciones de derechos humanos. Con el tiempo, además, y aquí ya vamos aterrizando en el presente, empezaron a hacerse sentir las cuestiones de justicia redistributiva, justicia climática, con temas como los que en esta COP están siendo muy visibles, como la de pérdidas y daños, compensaciones por injusticia climática, y también ahora con esta COP en África, y con liderazgos como el de la primera ministra Mia Mottley de Barbados, con la viceministra. Ayer tuvo una conversación, un encuentro, la vicepresidenta tuvo una conversación, un encuentro muy significativo, yo creo que histórico, porque ahora la primera ministra tiene la vicepresidenta una aliada en ese liderazgo regional y global. De tal manera que hoy, convocados por la vicepresidenta Francia Márquez, estamos aquí para hablar exactamente de eso. Que no hay justicia climática sin justicia racial. Y para eso tenemos dos panelistas muy destacados, y a los que les agradecemos mucho su presencia. Yamile Ahmed, quien hoy en día es la directora de Justicia Climática de Open Society Foundations. Le voy a preguntar ahora, después de que hable la vicepresidenta, sobre su recorrido. Entonces no quiero extenderme mucho en la presentación, pero sí le agradezco mucho porque es una persona que tiene mucha experiencia desde el Caribe en espacios como el COP. Y también un colega estimado de otra parte del mundo, Hafiz Khan, quien es negociador climático por Bangladesh y quien, a propósito, porque está en medio de las negociaciones, va a tener que retirarse después de la primera ronda, pero no tengo ninguna duda que entre la vicepresidenta y Yamil vamos a tener también mucho que hablar el resto de la conversación. Entonces, con eso le paso la palabra a quien convoca este panel, a la vicepresidenta Francia Márquez. Bueno, gracias por estar aquí, gracias a César, a Yamil y a Hafiz Khan por estar aquí en este importante panel. Gracias a todos ustedes por estar aquí en el pabellón de Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Creo que es muy importante este tema, a pesar que no ha sido de mucha discusión en los años de la COP que se han venido realizando. Pocas veces se habla de justicia racial y de justicia de género en estos debates, en estas discusiones donde debe ser el centro. Es muy importante para mí estar hoy aquí. El año pasado era activista ambiental y defensora de derechos humanos, y hoy soy la vicepresidenta de Colombia. Consecuencias del extractivismo, del desarrollo de la minería, pero también, y creo que aquí empiezo a introducir la discusión de por qué no es posible enfrentar el cambio climático sin enfrentar el racismo y el patriarcado. Yo vengo de un territorio ancestral, se llama La Toma. Este territorio ha sido ocupado por pueblos afrodescendientes desde el siglo XVII, un territorio donde llegaron
afrodescendientes traídos en condición de esclavitud, es decir, mis antepasados, mis abuelos, desde este continente, desde África, los llevaron en condición de esclavitud para trabajar en las minas y en las haciendas esclavistas de la región. Por eso tengo el apellido Mina, pero ahí están los Lucumí, están los Balanta, están los Congo, están los Mosorongó, que nos dan cuenta de nuestras raíces africanas. Pero mis abuelos, toda la vida les tocó luchar contra el extractivismo. ¿Sí? Yo aprendí a hacer minería artesanal desde los 5 años. Y aprendió mi mamá, aprendió mis abuelos, y de esa minería articulada a la agricultura han sobrevivido. Pero ha sido una práctica que le permitió en su momento liberarse de la esclavitud. Sin embargo, a pasar el tiempo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, el extractivismo y la minería que se ha hecho en nuestros territorios ha contribuido a que los niños y niñas de nuestra comunidad tengan niveles de mercurio, ¿sí? Y grandes impactos sobre la salud en un territorio donde no hay agua potable, donde no hay condiciones de vida digna para la comunidad. Pero además hemos tenido que soportar el conflicto armado histórico, ¿sí? Estas comunidades afrodescendientes e indígenas son las que en mayor proporción han sufrido las consecuencias estructurales del conflicto armado en Colombia. Entonces, si yo pienso mi territorio, cómo enfrentar el modelo económico de desarrollo al que me he estado enfrentando toda la vida, y por eso estoy aquí, ¿sí? Han intentado matarme, han intentado silenciarme como lo han hecho con muchos líderes y lideresas ambientales en mi país. Desafortunadamente no pudieron, y el pueblo colombiano decidió que hoy gobernara a Colombia junto al presidente Gustavo Petro. Nuestra postura clara de esto es que a mis ancestros los esclavizaron por un sistema, ¿sí? Por este modelo económico de desarrollo que ahora está destruyendo el planeta, que ahora está destruyendo la vida, la casa grande, el útero mayor. Y ese modelo económico de desarrollo ha ido expropiando la condición humana de estas poblaciones. A los indígenas les colonizaron en toda América por avanzar este modelo económico de desarrollo. Paradójicamente son las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas en mi país que su esperanza de vida es 5 años menos que la esperanza de vida del resto de las mujeres del país. Esto nos dice algo, esto nos dice que hay un sistema colonial aún que permanece y que no ha permitido que estas poblaciones vivan en condiciones de dignidad. Ahora nos enfrentamos a la crisis ambiental y paradójicamente son empujados hacia los lugares más frágiles, más vulnerables, y son quienes están asumiendo en mayor desproporción las afectaciones del cambio climático. Son los pueblos caribeños, afrodescendientes su mayoría, que están sufriendo los efectos del cambio climático por el aumento en el nivel del mar. Sí. Entonces, ¿cómo poder hablar de justicia ambiental sin hablar de justicia racial, sin hablar de justicia de género? Eso no es posible, así que yo abro la discusión hoy en la COP27
para que hablemos de justicia racial, pero hablamos de justicia de género. Y por supuesto hablamos de reparación histórica, porque son los países que ahora ponen unos cuantos pesos para la adaptación del cambio climático en nuestros países, en nuestro continente, América o en África, pero son los mismos países que esclavizaron, son los mismos países responsables de la colonización y son los mismos países responsables de los gases de efecto invernadero. Entonces creo que es necesario asumir esta discusión fuertemente. Yo creo en las posibilidades y tengo ese sueño de que un día vamos a hablar de condonación de deuda externa por reparación histórica frente a la crisis ambiental que tiene sus bases en el racismo, en la esclavitud, en el colonialismo y en el patriarcado. Con esto entonces ponemos la discusión sobre la mesa. Creo que es necesario juntarnos. Hoy no se trata de una disputa entre África y América o el Caribe, sino se trata de una alianza sur-sur que nos permita a los pueblos seguir empujando a los países desarrollados su responsabilidad, la responsabilidad que tienen de asumir el desafío de parar las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias por estar aquí, abro el debate, pero básicamente esos son mis planteamientos. Gracias, vicepresidenta. ¿Me pueden oír? Ya. Gracias, vicepresidenta. No agrego nada, simplemente paso la palabra a nuestro colega Pakistán de Bangladesh, porque de nuevo él está en medio de las negociaciones haciendo lo que puede, porque la vicepresidenta constantemente manifiesta su interés de decir, bueno, de la retórica a la acción, ¿cómo hacemos? ¿Cómo metemos este tema en los acuerdos, en las políticas? Y aquí se está trabajando justamente en eso. Entonces, a ti quiero preguntar, con tu experiencia larga en las cosas, ¿cómo ves tú la evolución de la discusión sobre reparaciones, sobre daños y pérdidas, y cómo podrías enlazar ese trabajo que vienes haciendo con el tema que ha instalado la vicepresidenta de Colombia sobre justicia racial? Thank you, Professor Cesar. It's my great honor and privilege to sit with Her Excellency Madam Vice President, and I was hearing her very carefully. I'm really inspired. Actually, I was coming from the negotiation room to directly here. Just I was running just to hear your voice, not me. Even though I would like to say something, I'm involved in this process for last 15 years. But I'm working at the community level for the last 20 years. You know, Bangladesh, one of the most vulnerable countries. We do understand the impacts and vulnerabilities, how it is causing harm to the ecosystems, vulnerable communities, and vulnerable states like Bangladesh. So this is the time for reparation. This is the time to establish climate justice. At COP27, colleagues, you know, at Glasgow, I do see mostly you are observer or a CSO people at Glasgow at COP26. Madam Vice President, the CSOs made a huge change in Glasgow. They cried for the climate justice, they cried for the loss and damage finance. Luckily at COP26, at 5th November, we spent a whole night here. I do recognize Angela from Colombia. Madam Vice President Angela is our colleague, but she's from Colombia. She's living ILAC, Los Angeles team. She is contributing a lot in this process.
We spent together with Angela whole night here in the venue to agree on the agenda item. Finally, we got the agenda item, that is 8F. Now it is time to establish and stand-alone operating financial entity under the conventional Paris Agreement. We need to establish it, but we need support from the observer organizations. I do request you all observers, let's cry like Glasgow. We will be trying at the negotiation room, but you need to act outside of the negotiation room. This is how we can build up the collaboration between the negotiators and the observers. So I do appeal, let's try again like Glasgow, outside the negotiation room, so that we can establish a separate or stand-alone financial entity under the convention here at COP27. Next 2 years we can work to operationalize or to develop the modalities for this finance, and after 2 years they need to fund at the community level. What Madam Vice President you said, this is time to act. This is time to address the loss and damage. This is time to work with the community level. Whenever you are going to address the loss and damage at community level, then you need to ensure the community participation. We need to listen to the indigenous people. We need to ensure their rights. We need to ensure the participation in the decision-making processes. Not only the decision-making processes, we need to involve them in the implementation processes. That is the climate justice start from the bottom. We have the also responsibility as vulnerable states. We need to utilize the resources we are asking here based on the historical responsibility. We are proposing all the polluter countries based on their proportional contribution to the climate change. They need to put money if we can establish this standalone financial entity under the convention. But we have also some responsibilities. We need to utilize these resources at home, ensuring the good governance, ensuring the right participation of the communities. With that said, Madam, if you allow me, I would like to go back to the negotiation. I'm sorry and apologize for this. I could be very happy to continue a dialogue with you all. Thank you for hearing me. Thank you. Thank you so much, Hafiz. I know that you'd rather stay here with us for longer, but you have important work to do, so please go ahead with it and we'll catch up with you. Con eso entonces quiero dar la palabra a Yamil Tanger, de nuevo ahora directora de Justicia Climática para Open Society Foundations, pero con larga experiencia en asuntos climáticos y ambientales, y con eso adelante, Yamil. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí de estar aquí. Es con humildad que voy a hablar en inglés. Thank you very much for your work. I think that I am very glad to be here with you and representing also a foundation that has a legacy in supporting vulnerable communities. The Open Society Foundation has recognized not only the carbon footprint in the region, the Latin American region, but also the colonial footprint. And this is why for the program we have been investing into supporting the indigenous people, Afro-descent communities in the Amazon. We've been also working with Cesar. We've been working with the ambassador to the US, also in this program with MIT to bring a forum of Afro-descent as well. And I'm really happy based on that legacy to continue and to scale up this work at a more international level, because is it better? Yes? Okay. Because the colonial footprint does not stay in country. It is actually Is it better?
Okay. What I was saying is that the footprint, the colonial footprint is not just what is happening in the countries. It's also embedded into all international systems, especially the financial systems. So we're trying to make sure that vulnerable communities, countries, have access to shape also the reforms that needs to really transform the financial system, to stop the unjust debt, to create the necessary reliefs, that the Vice President talked about that really need to be addressed as urgently as possible. We're also looking into investing, one of the few foundations, investing into resilience, adaptations. Most foundations have been really supporting the efforts to reduce emissions, to go from A to B, without necessarily always put the people at the center. And I think with the human rights lens, with the justice lens, we aim to really find the type of actions that could be happening at local level, and also to jump into the more sensitive issues of loss and damage, to support the data, to support the research that is needed, and to identify the financial options, because there are financial options to really create the solidarity that has been promised and that is yet to be seen. So I am happy to also, we're also working when it comes to the just transition. On the energy just transition, we are facing some tensions. We want these revolutions about renewable energy, but we need to acknowledge that there could be trade-offs, and we need to make sure that we do not repeat the same mistakes as oil and gas. That it cannot be a curse. The Vice President talked about mines. We need to make sure that the mining of the critical minerals for that revolution is not resulting into land grabbing. That communities on the front lines are very much protected, legally empowered, to make sure that they also thrive in this new era. And those communities, those most affected, are indigenous, Afro-descent, most of the time. And this is why we really need to look, and not alone with those communities most affected and how to get this together. Muchas gracias, Eliana. Este panel está parcialmente marcado por un informe reciente de la relatora de Naciones Unidas sobre racismo, Tendai Achume, que a finales de octubre presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe bastante completo e incisivo sobre la conexión entre injusticia climática e injusticia racial. Y una cosa que ella hace en ese informe, que recomiendo a quienes no lo hayan visto que le den una mirada porque vale mucho la pena, es que las poblaciones, los pueblos indígenas y afros y tradicionales de diferentes partes del mundo no solamente tienen que ver con los daños o las víctimas de los daños, sino que a través de ellos y ellas pasan las soluciones al cambio climático. Y el involucramiento de esos pueblos es fundamental para avanzar contra la injusticia climática, pero también contra el avance del cambio climático. Aquí tenemos cerca al profesor Carlos Nobre, quien dirige el panel científico de la Amazonía, con quien hemos trabajado en este panel, y el panel científico de la Amazonía, igual que otros científicos en otras regiones clave como el Pacífico colombiano, como el Chocó geográfico, han mostrado que son los territorios indígenas y vinculados a poblaciones negras los que tienen tasas de deforestación considerablemente menores, de tal manera que el respeto y el refuerzo de esos derechos es fundamental para avanzar contra el cambio climático. Y por eso, vicepresidenta, quería pasarle la palabra para que desde el punto de vista de su
agenda como vicepresidente, de su experiencia personal, nos comente cómo los pueblos y las comunidades son parte activa de la solución y qué necesitan para tener un rol y una voz mayor en esta tarea. En el caso de Colombia, después de la abolición de la esclavitud, solo hasta la Constitución del 91 los derechos de la población afrodescendiente fueron reconocidos. A la fecha, en el 93 se reconoció la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos de la titulación colectiva, de la territorialidad colectiva de la población afrodescendiente, así como los derechos de la identidad étnica y cultural. Esta ley han pasado ya 29 años desde que se promulgó, sin embargo su reglamentación al interior del país, que es lo que le da aplicabilidad, no ha podido avanzar. Esperamos hacerlo ahora en nuestro gobierno. Esa es una promesa de gobierno que esperamos cumplir, ¿sí? Porque es efectivamente el reconocimiento de esos derechos colectivos en términos de la tenencia de la tierra, que le ha permitido tanto a los pueblos indígenas como a las poblaciones afrodescendientes la conservación ambiental. Los últimos gobiernos en nuestro país han visto los derechos étnicos, los derechos de la población indígena y afrodescendiente como un obstáculo para el desarrollo, ¿sí? Y lo han visto así porque esos derechos se contraponen con el modelo económico de desarrollo hegemónico, ¿sí? La Corte Constitucional, por el contrario, ha ido favoreciendo a través de jurisprudencia y titulando estos derechos, como es así que se reconoce el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestro país. Mi propia experiencia es que me tocó hacerme abogada para lograr tutelar el derecho del territorio ancestral de mi comunidad, y en ese momento nos enfrentábamos al despojo, ¿sí? Por el otorgamiento de títulos mineros. En mi país el subsuelo es del Estado, pero pasa que quienes son el gobierno en el momento deciden a quién le conceden el territorio. Tristemente nuestro territorio ha sido concedido en gran parte a empresas multinacionales mineras. Muchas de ellas pertenecen a los países que están aquí. Ahora mismo hablando de cambio climático y de cómo enfrentar la crisis. Yo creo que la primera acción para enfrentar la crisis es que los países desarrollados no sigan ejerciendo presión sobre los territorios étnicos, sobre los territorios de páramos, sobre los bosques, ¿sí? Sobre las reservas ambientales que hay en los distintos países, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en el Caribe y por supuesto en el continente africano. Porque para mí es como venir aquí y decir ponemos unos pesos, pero seguimos aportando a la destrucción. Es como venir aquí para lavar la cara sucia, ¿sí? Y yo creo que de eso no se trata. Si vamos a enfrentar la crisis ambiental, tiene que haber un compromiso real de los países que avanzan, ¿sí? O que se denuncian a sí mismos países en desarrollo, ¿sí? Estos países que son los que emiten mayormente los gases de efecto invernadero, uno no ve que hay un quiebre en eso, en hacer un tránsito de esa economía extractivista hacia una economía sustentable. No hay un compromiso real. Y entonces el peso se sigue colocando sobre las comunidades, las mismas que históricamente han sufrido todas estas violencias sistemáticas. Hubieron gobiernos, sí, que decidieron en mi país no avanzar de manera significativa con el reconocimiento de los derechos
étnicos, los derechos colectivos, porque para ellos, como ya lo había dicho, estos derechos son un obstáculo para el desarrollo. Siempre hemos cuestionado como comunidad, así hoy tenga un traje que me dice que soy vicepresidenta, sigo siendo parte de mi comunidad, sigo defendiendo los derechos de la comunidad, los derechos de la naturaleza, y para eso me eligieron ahora los colombianos. Para eso eligieron al presidente Gustavo Petro, que como escucharon lo ha dicho bien claro, no es posible enfrentar la crisis si no se asume la descarbonización de la economía. Y eso implica que estos países en realidad se comprometen. Pero también es importante reconocer los saberes tradicionales y ancestrales de las comunidades. Esos saberes que por años les ha permitido mantener una relación con su territorio, con sus ecosistemas, con la naturaleza. Yo creo que esos conocimientos que se han despreciado muchas veces por la academia es lo que han permitido todavía, sí, que este planeta se siga sosteniendo. Lo podemos ver en África, lo podemos ver en América, lo podemos ver en Caribe, lo podemos ver en cualquier lugar donde los pueblos tradicionales y ancestrales, ¿sí?, siguen apostándole al cuidado de la vida, al cuidado de la naturaleza. Y bueno, las mujeres hemos jugado un papel importante en eso. Yo no estuviera aquí si no es que mi abuela me hubiera enseñado a cuidar la casa, si no es que mi abuelo me hubiera enseñado a sembrar usando las fases de la luna, usando no los herbicidas de ahora, sino usando las formas orgánicas y ecológicas en que hacíamos nuestros cultivos de sostenibilidad, como les decimos, de pan comer. Creo que seguir fortaleciendo esas prácticas propias, fortalecer un comercio justo, un comercio limpio, fortalecer el comercio de las comunidades étnicas, de las mujeres, de los territorios, yo creo que va a ayudar muchísimo a esa sostenibilidad ambiental que necesita ahora, que necesita nuestro planeta. Gracias. Gracias, vicepresidenta. Yo quiero ir avanzando hacia una parte de la conversación más comparada, regional y global, y tenemos la ventaja de que Yamil viene del Caribe, pero tiene experiencia global. También estuvo en uno de los centros de investigación y de políticas públicas más importantes de este tema, el World Resources Institute. Y me pregunto, Yamil, ¿cómo ves tú ahora con un portafolio y un trabajo global que tienes desde Open Society Foundation, este momento de oportunidad, de relaciones distintas entre el Caribe y el resto de América Latina? Porque normalmente se habla de América Latina y el Caribe, pero en realidad para el resto de los latinoamericanos el Caribe es como algo, como un añadido, un apéndice, tanto cuando vamos a hacer activismo como vamos a hacer políticas. Pero el Caribe afortunadamente está tomando una voz de liderazgo. De nuevo repito, ayer la vicepresidenta se reunió con la primera ministra Mowgli. ¿Cómo ves tú este momento, además, después de una victoria histórica del presidente electo Lula en Brasil, que abre una posibilidad de una alianza más continental? Thank you very much. Indeed, I come from a small island called Guadeloupe, a colonized island, and actually we're still, our president is Emmanuel Macron. So I've been always intending in my career to reach, acknowledging the historical footprint, as I said, but looking forward, I think we are in this defining moment. In my island, Stella Archipelago, in 10 years, one of the small islands is going to disappear.